Hola chicos, bienvenidos a otro video más de física. En este caso vamos a ver el concepto de trabajo y de potencia. Bien, en nuestro curso, voy a escribir aquí que vamos a ver el trabajo. En nuestro curso de aquí de Física 1, vamos a definir el trabajo lo más sencillo posible. Y es simplemente una fuerza que se aplica a un objeto y este objeto se mueve en una dirección determinada. Eso quiere decir que hay un desplazamiento. Ok, entonces el trabajo se define con la letra mayúscula W y es igual a la fuerza aplicada a un objeto por su desplazamiento. ¿Sí? Hay que recordar que la fuerza es un vector y el desplazamiento también es un vector, pero lo más importante es que el trabajo no es un vector, sino que es un escalar, ¿sí? No podemos decir se realizó trabajo a 0 grados, o a 20 grados, o a 30 grados, no, sino simplemente se dice la magnitud, como si fuera a qué temperatura estamos, a 30 grados Celsius, ¿vale? Bien, muchos libros, por ejemplo, definen el trabajo, pueden usar esta fórmula o también pueden usar la de fuerza por distancia. Pero la mayoría de los libros simplemente aparece fuerza por distancia, ¿vale? Sin las flechitas que dice que son vectores. Bien, ahora vamos a ver las unidades del trabajo. Como dijimos que era fuerza por distancia o desplazamiento, entonces sus unidades son Newton por metro. Es importante decir que estas son las unidades del Sistema Internacional de Medida, entonces tenemos que usar estas unidades. Newton por metro, ¿vale? Y al Newton por metro se le conoce como Joule, ¿sí? Entonces, la unidad de el trabajo que nosotros vamos a usar son los joules y simplemente le vamos a poner una J, ¿vale? Bien, entonces acabamos de definir que si yo le aplico una fuerza a un objeto y este objeto tiene un movimiento o tiene un desplazamiento, va a ocurrir un trabajo. Bien, ahí vamos a ver tres clases de trabajo, ¿sí? La primera clase de trabajo que vamos a ver es, por ejemplo, yo tengo una superficie horizontal. Aquí tengo mi superficie y aquí tengo un bloque o un objeto o lo que tú le quieras llamar. Entonces supongamos que yo estoy empujando ese objeto, ¿vale? Aquí tengo una fuerza y el objeto, obviamente, se va a mover. ¿En qué dirección se va a mover? Se va a mover en esta dirección. Aquí le voy a poner M de movimiento, ¿vale? Entonces el objeto se va a desplazar una cierta distancia. Voy a poner aquí el objeto después de cierto tiempo llegó hasta aquí, ¿sí? Y hubo una distancia de aquí a aquí, hubo cierta distancia. Bien, algo bien importante que hay que mencionar es que para que exista el trabajo, la fuerza debe ser paralela al movimiento. Esto quiere decir que la fuerza debe ir en el mismo sentido que el movimiento. Bien, entonces en nuestro primer caso, la fórmula que nosotros vamos a usar es la de trabajo es igual a la fuerza aplicada al objeto por la distancia que este objeto se movió. Vuelvo a repetir, es bien importante que siempre de los siempre la fuerza aplicada al objeto sea paralela al movimiento. Este es el primer caso. Vamos a ver el segundo caso. Vamos a poner aquí, segundo caso. Otra cosa bien importante es que en nuestros ejemplos, la velocidad a la que se va a mover el objeto, la velocidad a la que se van a mover, esa velocidad es constante.
al menos en estos ejemplos que nosotros vamos a resolver. Bien importante, la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, quiere decir que mi aceleración es igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado. Si tienes algunos problemas entendiendo esos conceptos, te recomiendo que vayas a ver mis videos anteriores. Muy bien. Entonces, el segundo caso que nosotros vamos a tener es igual, nosotros tenemos una superficie horizontal, pero en este caso voy a tener un objeto, pero en este caso, en el objeto va a estar una fuerza diferente. Digamos que ahora el objeto aquí en el anterior fue empujado, aquí va a ser jalado, bien, y la fuerza va a ser así, ¿vale? Entonces este objeto está siendo jalado y el objeto se va a mover en esta dirección. Este es el movimiento y esta es la fuerza, ¿vale? Entonces, si tú te das cuenta, la fuerza ya no es paralela al movimiento. El movimiento se mueve hacia la derecha, pero yo tengo la fuerza que se mueve con cierta inclinación o con un cierto ángulo. Y, por ejemplo, yo tengo este angulito que está aquí. El angulito siempre se va a medir desde la horizontal. Este angulito le voy a llamar ángulo teta. Ok, entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí en ese caso? Ahí me voy a ir aquí a explicarlo aquí a la izquierda. Digo, tiene una explicación y tiene un porqué. Espero no confundirte. Digamos que yo tengo un vector. Aquí está el inicio del vector y ese vector va para acá. Ese es el vector fuerza. Y ese vector fuerza tiene un angulito con la horizontal, el angulito teta. ¿Sí? Imagínate que este es un plano cartesiano y la fuerza hace un angulito con 0 grados. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el plano cartesiano y voy a dibujar simplemente ahora el vector. Me voy a ir aquí un poquito abajo. Aquí tengo el vector. Lo voy a volver a dibujar y un poquito más grande porque lo voy a necesitar. ¿Vale? Aquí es F. Y por ejemplo, lo que voy a hacer yo, voy a hacer un triangulito. Este triangulito y aquí tengo el ángulo. Si nosotros nos damos cuenta, la hipotenusa es F. ¿Sí? Tengo el ángulo, ¿sí? Tengo el ángulo, tengo la hipotenusa y yo necesito saber este lado y este lado. A este lado que está en el eje Y, como sabemos que está en el eje Y porque es vertical, se le llama FY. Y a este lado que está aquí en el lado X o sobre el eje X se le llama FX, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo tengo las identidades trigonométricas y yo sé que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente del ángulo, eso quiere decir que al que está tocando, que sería fx, sobre la hipotenusa, ¿vale? Y yo sé que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, fy, sobre la hipotenusa, ¿vale? Muy bien. Ahora, si nosotros vemos a estos fx y fy, se le conocen como componentes rectangulares de un vector. Eso quiere decir que un vector que tiene un angulito se puede descomponer en dos vectores. Se puede descomponer en fx y en fy. ¿Sí? Repito, un vector se puede descomponer en dos componentes rectangulares que son fx y fy. Entonces, si nosotros nos regresamos para acá, yo tengo que el vector fuerza es
la hipotenusa. Y yo necesito encontrar la fuerza que es paralela al movimiento. Entonces, este vector F se va a descomponer en dos componentes rectangulares. De esas dos yo tengo que encontrar cuál es la que es paralela al movimiento. Y si me doy cuenta, es esta de aquí. Por lo tanto, yo voy a poner aquí con rojo que yo necesito encontrar esta componente de la fuerza. ¿Y cuál es esa componente? Fx. Esa es la componente del vector fuerza. Entonces, si yo quiero despejar Fx, entonces Fx es igual a, esta F pasa para acá, es igual a F por el coseno del ángulo. ¿Vale? Por lo tanto, esta es mi fuerza que yo voy a utilizar. Esta de aquí. Porque el trabajo es igual a la fuerza, pero una fuerza que debe ser paralela al movimiento, por la distancia. Como esta fuerza es el vector y esta no es paralela al movimiento, yo necesito encontrar la que sí es paralela. Y la que sí es paralela es la componente rectangular Fx. Por lo tanto, aquí la fórmula sería trabajo es igual a fuerza por el coseno del ángulo por la distancia. Vuelvo a repetir, ¿por qué fuerza por coseno del ángulo? Porque esa es mi componente rectangular que tengo acá, aquí está. Y esta componente rectangular es la que es paralela al movimiento. ¿Sí? Si no te quedó claro muy bien esta explicación, pues nada más recuerda que pues cuando tienes este caso así, vas a tener que usar esta fórmula de F por coseno del ángulo por la distancia. Bien, el tercer caso que nosotros vamos a utilizar o a usar es cuando yo tengo un objeto aquí y ese objeto va a ser levantado una cierta distancia o altura, ¿vale? Ahí está el mismo objeto y aquí hubo una altura. Bien, aquí vamos a usar, bueno, es importante decir que recordemos que no va a haber aceleración, ¿sí? Eso quiere decir, si no va a haber aceleración, la velocidad va a ser constante. Eso quiere decir que la aceleración va a ser igual a 0. Entonces, cuando yo tengo un objeto y lo que voy a hacer es que lo voy a subir hacia arriba, eso quiere decir que el movimiento va a ser hacia arriba, ¿sí? Entonces yo necesito una fuerza, movimiento, este es el movimiento, yo necesito una fuerza para cargarlo y esa fuerza para cargarlo debe vencer a la fuerza del peso. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo hago un diagrama de cuerpo libre, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Simplemente es una representación. Tengo mi plano cartesiano. Es una representación de un objeto en el cual se ven las fuerzas del objeto. ¿Sí? Este es el peso que va hacia abajo y yo necesito una fuerza para levantarlo que va hacia arriba. ¿Vale? Yo sé que la aceleración es igual a 0. Por lo tanto, fuerza es igual a masa por aceleración. Esta es una formulita que nosotros ya conocemos. Pero la aceleración es 0 porque se mueve a velocidad constante. Por lo tanto, la fuerza es igual a 0. Sí, pero en este caso yo tengo dos fuerzas, una que va hacia abajo y otra que va hacia arriba. ¿Sí? Por lo tanto, entonces yo voy a hacer esto. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Quiere decir que voy a sumar todas las fuerzas que actúan en el eje Y. Entonces yo voy a decir que lo que va hacia arriba es positivo y lo que va hacia abajo es negativo.
Por lo tanto, la ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y me quedaría fuerza menos el peso es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza necesaria para levantar a este objeto a velocidad constante sería igual al peso del objeto. Olvidé decirlo, vamos a ponerle aquí al peso como si fuera una W minúscula, porque si no se nos va a confundir con la W mayúscula de trabajo. Bien, entonces la fuerza necesaria para poder elevar al objeto a velocidad constante, eso quiere decir con aceleración igual a 0, es igual al peso. Entonces nuestra ecuación de trabajo en el caso número 3 va a quedar así. Trabajo es igual al peso, o si nosotros lo queremos poner, acuérdate que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces en este caso sería, el trabajo sería igual a la fuerza, que sería, la fuerza es igual al peso, pero podemos poner la masa por gravedad por la distancia, que esa sería la altura, ¿vale? Repito, necesito una fuerza. La fórmula general del trabajo, aquí la tenemos, que es F. F en este caso es igual al peso que está aquí, y el peso es igual a masa por gravedad. Entonces el peso en el caso número 3 sería masa por gravedad por la altura. Y esta sería la ecuación del caso de trabajo número 3. Ahora podríamos tener otro caso que sería el 4. Supongamos que yo tengo un objeto aquí. Supongamos que aquí estoy yo. No es el mejor dibujito, pero yo aquí estoy cargando la caja. ¿Sí? Entonces estoy realizando una fuerza para poder cargarlo, una fuerza que va hacia arriba. Mi fuerza va hacia arriba, porque estoy venciendo al peso. Pero el movimiento que yo estoy haciendo es que yo estoy caminando hacia la derecha. ¿Sí? Si tú te das cuenta, aquí la fuerza que yo estoy ejerciendo sobre el objeto para levantarlo no es paralela al objeto, ¿sí? Entonces, como forman un ángulo de 90 grados, en este caso no hay trabajo. Porque igual tú podrías hacer la ecuación. Oye, podrías decir, puedo usar esta de aquí y sacar el coseno del ángulo que forma el trabajo con el movimiento, ¿sí? Puedo sacar el ángulo que el trabajo va hacia arriba, perdón, la fuerza va hacia arriba y el movimiento va hacia la derecha. Y entre aquí hay un coseno de 90 grados. Entonces, si tú haces W es igual a fuerza por coseno de 90 grados por la distancia que se movió, te vas a dar cuenta que el coseno de 90 grados te va a dar 0. ¿Sí? El coseno de 90 grados siempre te va a dar 0. Por lo tanto, vamos a llegar a la conclusión de que no hay trabajo. ¿Vale? Bien, pues espero te haya quedado claro esta explicación de trabajo. Creo que la hice un poquito larga porque me interesa que tú aprendas los conceptos de vectores, componentes rectangulares, sumatoria de fuerzas, diagrama de cuerpo libre. Digo, la verdad, abarqué mucha explicación, pero para que esto quedara muy bien entendido. Y si tú vas a ver física más adelante, créeme que vas a necesitar muy buenas bases para entenderlo. Pero no te apures porque aquí hay muchos videos al respecto. Bueno, pues espero te haya quedado claro. Si tienes alguna duda, por favor déjala en la sección de comentarios y nos seguimos viendo con más videos de física. Bye chicos.